La semana pasada empezamos a conocer las historias engarzadas de Inés Sainz, su infancia en Querétaro, su prematuro matrimonio a los 19 años, su llegada a la Ciudad de México donde inició como modelo y los esfuerzos que tuvo que hacer para que la tomaran en cuenta para empezar su carrera en la fuente de deportes en la televisión. Su sueño era convertirse en una de las primeras mujeres cronistas de deportes en nuestro país, pero ni se imaginaba todo lo que iba a tener que enfrentar para lograrlo: celos, competencia, injusticias y muchas veces discriminación por ser mujer, a la vez que lidiaba con la dolorosa enfermedad de su madre, la esclerosis múltiple. Yo soy Mónica Garza y esta es la segunda parte de las historias engarzadas de Inés Sainz. Bienvenidos. Hace muchos años. La separación de mi Con Bajo el Casco, un programa que duró 3 años al aire en TV Azteca, Inés Sainz debutó oficialmente en el periodismo deportivo y desde entonces sus conocimientos del deporte y su imagen atractiva y sexy la colocaron como toda una revelación en el medio. Pero también desató una feroz competencia en la que tuvo que enfrentar muchas veces a hombres que cuestionaban el derecho que tenía ella de estar ahí. Te encuentras con los compañeros que te abran las puertas y que dicen bienvenida, y te encuentras con los compañeros que dicen, hey, aquí no cabes, ¿no? Yo creo que es cierto lo que Inés comenta, ¿no? Al principio había resistencias y al principio incluso hubo a quienes les generó cierta incomodidad. Pero ese era un espacio nuevo que se estaba abriendo y era una conductora mujer que no existía en ese momento en el área de deportes. Entonces, yo creo que no se le vio tan mal. Si ella lo vio, seguramente que nos diga quiénes fueron, ¿verdad? ¿Quiénes sí te ayudaron y quiénes te pusieron el pie? De mis compañeros de deportes, te puedo decir que sí me ayudó Enrique Garay, mucho. Yo siempre vi a Inés como un agregado. Puedo hablar solo por mí y yo siempre he visto a Inés como un agregado. Y creo que así la hemos tratado. Cuando he trabajado junto con ella en eventos, siempre me he acercado y le he sumado lo que creo que ella tiene que agregársele. Le he dicho, yo creo que esto y esto. Me parece que lo ha tomado ella siempre bien. Y llevamos una buena amistad y creo que nos entendemos en la vida laboral, ella y yo. Te puedo decir que descansa en paz Pepe Espinosa, me ayudó muchísimo porque entra en el ramo del fútbol americano. Él fue el que me lleva al primer Super Bowl. Vince Young, el quarterback de los Titanes de Tennessee, acaba de ser nombrado el novato del año. Justamente estamos con las impresiones que tienen al respecto, pero estamos seguros que fue una buena elección. Y dos caras muy distintas en las bancas de los equipos. Mientras que los Gigantes de Nueva York viven un momento de euforia total y se ven animados, en el área de los Patriotas la cara de desolación y realmente desconcentrados es mucha, te puedo decir que José Ramón no me ayudó. Te puedo decir que André Marín fue neutro. O sea, como que dijo, pues te doy el beneficio de la duda. Y es que yo la he visto así, ¿no? O sea, yo la he visto simple y sencillamente como una compañera de trabajo que desde el primer día fue bienvenida y a la cual yo, por sobre todas las cosas, le reconozco que sí creo que le costó más trabajo, ¿no? A lo mejor que a un hombre y que supo innovar en muchas cosas que no había. Ahí viene, pues sí, el reto de decir, bueno, yo tengo que demostrar por qué quiero estar aquí, por qué puedo estar aquí y hacia dónde voy. Hubo respeto hacia su persona, pero detrás de ella, pues obviamente había comentarios, ¿no? Lo único que yo sabía, por ejemplo, es que José Ramón sí ponía en la mesa, a ver, tengo un evento, quién va, no va, y sí había muchos votos para que yo no fuera. En un inicio, yo sé que a Toño Rosique él no podía conmigo. En el sentido de que, pues yo creo que los dos íbamos como empujando y tratando de buscar un lugar. Y él, evidentemente, estaba mucho mejor preparado que yo. Él llevaba toda su vida trabajando y haciendo. Entonces, creo que, los comentarios en algún momento eran de, ella no sabe, no tiene idea, no nada. Después, con Toño las cosas cambiaron y de hecho es con el que más trabajo junto, ¿no? Me quedó claro que ella quería hacer algo más, que ella quería salir al campo, que quería salir a entrevistar, que quería escribir reportajes y poco a poco se fue labrando una carrera muy exitosa, se fue haciendo de un lugar. Que ella indudablemente
No es que haya sido la primera mujer que se ha involucrado con el tema del periodismo deportivo o del comentario deportivo, pero sí me parece que fue la primera mujer que consiguió ese tipo de entrevistas, ¿no? Que yo insisto, tiene mucho mérito. Bajo el casco salió del aire en el 2004, pero llegó Deportips, un proyecto que nació cuando el marido de Inés le pidió que tomara una decisión sobre su futuro profesional y le sugirió que ideara el proyecto de sus sueños, aquel con el que consiguiera el despegue de su carrera en el mundo del deporte. Entonces digo, pues a mí me encantaría entrevistar a las grandes figuras del deporte mundial, que le hablen a México, a los niños, que den su ejemplo, que nos motiven a sacar más mexicanos de alto rendimiento. Tú ya sabes, tus sueños empiezan a volar. Y me dice, bueno, pues escríbelo, hazlo, ármalo y preséntaselo a José Ramón Fernández. Entonces, pues yo ingenuamente empiezo, hago el esquema, todo, y a mí me parecía todo divino. Se lo presento a José Ramón Fernández y José Ramón Fernández me dice, mira, el programa es bueno, pero no te van a dar las entrevistas uno a uno, las grandes figuras que estás diciendo, como por qué te las van a dar, y segunda, es un programa muy caro. Normalmente José Ramón no sacaba algo al aire si no sabía que estuviera bien estructurado y que supiera en un momento determinado que podía lograr un éxito. Y ahí entra su tono irónico. ¿Qué quiere la niña? Viajar por todo el mundo, que la traten como reina, conocer a los mejores deportistas del mundo. Y entonces ahí entra como la disyuntiva. Yo digo, bueno, creo que con él, así de esta forma, el programa no va a salir, ¿no? Digamos que uno de los, vamos a decirlo como uno de los requisitos para que su programa entrara era precisamente que estuviera patrocinado. Entonces, lo primero dije, bueno, pues vamos a conseguir el dinero para que sea. Y por eso entro yo en el mundo de la producción y en el mundo de las ventas. Empiezo, te lo juro, así tal cual, de la sección amarilla, y veía yo Coca-Cola, hablaba al conmutador, ¿me puede comunicar a Mercadotecnia? Y de Mercadotecnia, ¿me puede comunicar con el director general? Y me decían un nombre, fulanito de tal, sí, fulanito de tal, porque yo no tenía ni idea. Y así fue como empecé a llegar a todas las cabezas de los patrocinadores. Cuando ya estaban los patrocinadores, dijimos, pues ahora sí, agarramos el teléfono, ya hablemos que vamos a ir a entrevistarlos. Obviamente nadie nos tomaba la llamada. Y yo a mis patrocinadores les había prometido empezar con el en ese momento Balón de Oro, el mejor jugador del mundo, que era Luis Figo. Platicando dijimos, pues ni modo, Inés, yo creo que esto se tiene que hacer personalmente. Tienes un carisma y una chispa especial. Yo creo que vas a lograrlas estando uno a uno allá. Yo no había ido a Europa en mi vida y de pronto llegué a rentar un coche y a buscar las entrevistas, ¿no? Entonces llego yo a Madrid y el Real Madrid se había ido a Austria a hacer pretemporada ya. Me voy a Austria, me hospedo en el mismo hotel que se hospeda el Real Madrid y la realidad es que se supone que la prensa no puede hacer eso, pero pues yo ni enterada. Me quedo en el mismo hotel y ya estando en el mismo hotel, pues los busco, ¿no? O sea, pregunto con el botones a qué horas terminan de comer, por dónde salen, hasta que llega un momento en que me dice, van a estar en esta sala. Tal cual. Y así llegué, de pronto logro tener a Figo de frente y le pido la entrevista, ¿no? Le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo un programa en México, no sé qué, y la realidad es que te tengo que entrevistar sí o sí. Y se muere de risa y me dice, sí, claro que sí. Me dice, la hacemos en Madrid, regresando. Y yo, bueno, perfecto. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Me da mucho gracias. gusto tenerte aquí. Gracias, igualmente. ¿A qué edad y por qué empezaste a jugar fútbol? Bueno, empecé, creo yo, como muchos niños en la calle. Trajo 9 entrevistas y fue una experiencia increíble. Se dio cuenta que tenía un poder muy especial. Llego con José Ramón Fernández, así la cita más esperada de todas. Y yo, José Ramón, ¿te acuerdas de aquel proyecto, programa que te presenté? Aquí está. Aquí está. ¿Te acuerdas que me dijiste que no se podía por esto? Aquí están los números de venta y aquí están las entrevistas hechas y ya estamos para empezar. Y ella esperaba una sonrisa de José Ramón y decir, perfecto, pues iniciamos, ¿no? Se para de su escritorio, azota unos papeles y me dice, niñita estúpida, ¿qué te vienes a creer tú? ¿Que me vas a venir a enseñar cómo se hacen las cosas? Así. Y yo, Niñita estúpida, ¿te dijo? Sí, así ya ves que era su vocabulario. Y yo no lo podía creer, me quedé así. Me dice, ¿qué quieres? Mi silla, tómala, aquí está, ¿o qué quieres? Pero en el tono irónico de esta que se cree, ¿no? Y me dijo, este programa no sale al aire. Yo me moría, o sea, además ya sabes, Héctor me había patrocinado el viaje, todo, yo es que vamos a sacar y vamos a hacer, y la verdad con esfuerzo y con lucha y todo. Y yo dije, ¿cómo? ¿Pero por qué? Preocupa la reacción, me la externa, pero no me la externa de una manera determinante de ya no salimos.
No, me la externa de, oye, surgió este problema, pero se va a solucionar. Yo dije, bueno, tengo los patrocinadores, tengo el programa, me queda ir a hablar con Ricardo Salinas. Y en esos 15 minutos le hago el business plan, le digo, le enseño el material, le digo, tengo estas entrevistas, tengo esto, estoy firmada por una temporada de 16 programas de aquí a que termine el año, y le digo, está todo. Y entonces me dice, el domingo sales al aire. Saben, si ustedes quieren llegar a ser un campeón como Luis Figo, sigan todos sus consejos, es muy importante. Gracias por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Saben que la próxima semana tenemos una cita pendiente en Deportips. Soy Inés Sainz y nos vemos la próxima semana. Ok, lo logro, sale el programa al aire, pero pues como bien dices tú, es un programa de deportes que no está coordinado por deportes. Entonces llega así como José Ramón de pronto dice, ¿qué pasó aquí? Para José Ramón no fue nada grato que de la noche a la mañana le pusieran a una chica, ¿no? Evidentemente, pues no me podía ni ver ni en pintura. Que no estaba acostumbrado a que le impusieran personas o programas, pues a él le incomodó mucho. Y eso provocó que José Ramón, incluso por órdenes, nos dijeran, ¿sabes qué? El material no hay que soltarlo mucho, no hay que darle el mejor material, y le pusieron muchas trabas en producción a Inés, ¿no? Y yo se la aplaudo, porque son agallas. A final de cuentas, las agallas son las que mueven los grandes triunfos, y es algo que ella ha demostrado. Imagínate qué fácilmente pudo haber sido intimidada. Obviamente José Ramón, su programa decía que era de lo peor que había en el programa. Deportips decía José Ramón que era de lo peorcito que había en la televisión. Pero obviamente con el paso del tiempo se va dando cuenta pues, que a lo mejor Inés no era nada más Deportips. Inés era pues, una persona que se estaba preparando y que estaba haciendo entrevistas a grandes jugadores. Y empiezan los cuestionamientos de por qué esta niña está haciendo estas entrevistas, la gente no entiende qué ocurre, por qué no está José Ramón con Zinedine Zidane, por qué no está José Ramón haciendo las entrevistas, o Faitelson o cualquiera de ellos, ¿no? Mira, Inés despierta mucho recelo, muchas envidias a ciertos periodistas rivales también, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden conseguir las entrevistas, porque no pueden conseguir las exclusivas, porque o no tienen los conectes, o no tienen el talento, o no tienen el carisma, o simplemente no han forjado la relación de tantos años que ha forjado Inés. Yo creo que mucha gente no pensó que ella lo iba a lograr, ¿no? Y cuando ella empieza a traer estas entrevistas, empieza a llamar muchísimo la atención, ¿no? Y yo creo que muchos nos dimos cuenta de que iba en serio el asunto, ¿no? Y yo, honestamente, siempre dije, yo le agradezco a José Ramón la oportunidad que me está dando, y José Ramón, y José Ramón, y José Ramón, y llegó un momento que José Ramón entendió que yo lo único que quería era trabajar y proponer, y cambió su forma de ser. Tuvimos una junta con José Ramón, donde él también me informaba que yo tenía que hacerme cargo del programa, que teníamos que ayudarla mucho, que teníamos que guiarla. Realmente era nueva en esto de la televisión. Me empezó él a llamar y me dijo, quiero que vayas a cubrir el Super Bowl. Una güera espectacular a mi lado y un partido increíble. ¿Qué juego? No, güera? espectacular. La verdad, emociones no nos faltaron en todo momento. Decidieron que el espectáculo se iba a dar y se iba a dar en grande. Todos sufrimos y bueno, honestamente yo le iba a los Cardenales. Creí que íbamos a sacar el juego, pero bueno, este juego, como bien lo dijiste tú, es impredecible. Más adelante, junto con su ajetreada vida en el mundo de los deportes, Inés Sainz tiene que enfrentar la esclerosis múltiple que padece su madre. Ese tema siempre me cuesta, pero la ves fuerte y la ves sonriendo y diciendo, es la vida y tan cercana a Dios y todo, que dices, bueno, pues adelante, ¿no? Las entrevistas y reportajes de Inés Sainz comenzaron a marcar picos de audiencia en la programación de TV Azteca, y cómo no iba a hacerlo si la conductora combinaba entrevistas con grandes figuras con el atractivo visual que ella misma representa en un medio en el que no son muy comunes aquellas que poseen sus características físicas, aunque esta condición ha podido beneficiar su carrera tanto como perjudicarla. La verdad, ¿qué tanto has utilizado? Y digo utilizado en toda la extensión del verbo. Tu físico para conseguir tus entrevistas. La verdad, como bien me lo dijo mi marido un día, Inés, si tú quieres que te den la entrevista, te tienen que ver. Así me lo dijo de claro. Y obviamente el físico que le ha ayudado, que le ha abierto las puertas de las primeras, ¿no? Pero las puertas de los clubs y de las que siguen, pues yo creo que más se deben a su tenacidad, a su profesionalismo y a su actitud. No falta también el comentario de los entrevistados, pues que no se sentían muy cómodos con una entrevista con ella.
y muchos de ellos se sentían demasiado cómodos, ¿no? Al ser entrevistados por Inés Sainz. Pero ahí es donde dices, aquí hay que demostrar, ¿no? Ok, ya te tengo sentado, que era lo difícil, ahora sí voy, ¿no? Todo el mundo tiende a juzgarte como, ay, sí, la conductora de deportes, o a la modelo le llaman conductora de deportes. Entonces es una línea como, la verdad es que completamente diferente y ahorita ya no es tan sencillo. Te estereotipan, porque muchas veces no se dan la oportunidad de escucharte, de saber lo que le puedes aportar a los deportes. En alguna ocasión en Barcelona, cuando aún no me conocían, llego y el policía, usted no puede pasar. Y yo iba, ¿pero por qué estoy acreditada? No, la prensa del corazón no entra aquí, ¿no? Entonces dije, no, yo no soy prensa del corazón. En los medios de comunicación, cada día se exige más voces femeninas. Y la verdad es que en el medio mexicano, en las televisoras, hay pocas. Entonces, Inés se ha preparado y aquí está. Y es una mujer que opina con buenas bases en varios deportes. Creo que Inés ha demostrado que es una muchacha muy capaz, porque además, ya sobre todo en la actualidad, en estos últimos supertazones, pues lógicamente ella trabaja sola, ¿eh? Ella lleva su editora, ella lleva su cámara y lo hace perfectamente bien, no te da ninguna guerra, al contrario, te ayuda muchísimo. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir a 5 Copas del Mundo y de darme cuenta cómo los futbolistas la conocen, cómo los futbolistas la saludan, cómo los jefes de prensa de las selecciones o de los equipos le dan un lugar importante. O sea, Inés se ha abierto puertas muy importantes en Europa, en los clubes europeos, en Real Madrid, en Milán, en Barcelona, en Chelsea. Y hoy en día, cada vez que va, ya no solamente la reciben por ser periodista, sino la reciben como amiga, ¿no? Porque finalmente se ha hecho amiga de muchos futbolistas. Y hoy yo creo que estoy seguro que es la voz femenina más calificada en el deporte mexicano. En el 2004 llegaría para Inés su primera gran oportunidad a nivel internacional, ir como parte del equipo de Azteca Deportes a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Atenas, misma que se preparaba desde muchos meses antes, pero al poco tiempo de saber que formaría parte del equipo supo también que estaba embarazada. Inés no dudó ni un momento en decidir que a pesar de ello, ella tenía que estar en Grecia. Y entonces embarazada me fui y estuve 3 meses viajando por Europa haciendo todas mis entrevistas. ¿Sola? Sola. Y entonces hice las entrevistas y regreso y pues ya nada más nos dedicamos a armar y yo grababa de aquí para arriba, nunca se me notó en la cara. Entonces intervenciones para dar la actualidad las grababa yo de aquí para arriba y nada más, la gente no se enteró que estuve embarazada. El top 10, José Ramón, es que quisimos hacer recuerdo de los récords olímpicos que han perdurado a través de los tiempos. ¿Cuántos perduran? Pues ahorita tenemos 10 que 10. Consideramos los más antiguos. El de Marita Koch, ¿te acuerdas de él? De ese, a ver, cuéntamelo. 400 metros, ¿no perdura? Pues debe de perdurar, pero no era de los más antiguos. Y tan solo 2 meses después del nacimiento de su primera hija, la conductora viajó a Grecia con el equipo de Azteca Deportes. Inés había tomado una firme decisión en ese momento, combinar su rol de madre y esposa con su demandante profesión. La llegada de María Inés iluminó mi vida, ¿no? Me dio una percepción completamente distinta de los valores que hay que tener y que hay que hacerle más caso a unas cosas que a otras. Sí tomé una filosofía que era, la bebé se va a adaptar a mi vida, más que yo me vaya a adaptar a la vida de la bebé. ¿Por qué? Porque la verdad Héctor y yo estábamos luchando por un futuro que finalmente también era para ella, ¿no? Entonces, pues ha sido mi compañera de viaje, ha ido a todo el mundo y es desde bebé fue encantadora, ¿no? Viajaba yo con mi suegra, porque mi mamá, tiene una enfermedad que no puede viajar. Viajaba con mi suegra, entonces mi suegra se encargaba un ratito de ella, yo iba, hacía mis entrevistas, regresaba. Y esa etapa de mamá, no sabes cómo la he gozado. Me ha tocado trabajar con ella, trabaja 8 horas o 10 horas y luego te la encuentras en el gimnasio, ¿no? Corriendo y además, tiene hijos, ¿no? Y además tiene esposo. Entonces, sí es una persona que trabaja muchas horas al día y al otro día en la mañana te la encuentras tomando un avión. Yo la admiro porque yo tengo 2 nenas y me cuesta trabajo alejarme de ellas. Ella tiene una nena, María Inés, y un par de galanes que también deben demandarla mucho. Y ella como mamá hay mayor apego, entonces la admiro. Ella tiene una fuerza muy especial. Si hay que dormir poco, duerme poco. Hay veces que hemos llegado muy cansados de viaje o de alguna cena o de algo a 2, 3 de la mañana y ella, si a las 6 tenía programado levantarse a hacer ejercicio para a las 7:30 estar ya con la familia para ir a jugar a algo o hacer algo, así lo hace. Créeme, se puede. Y además yo creo que yo admiro a mujeres como tú también, ¿no? Que has sabido
basar ahora sí que sus principios y decir, lo primero en mi vida es mi familia, pero en el entorno puedo ser una mujer exitosa, puedo trabajar y puedo organizarme sin que en ningún momento ella sienta que no estoy para ella, ¿no? Claro. Mi hija, si algo tiene seguro, es que estoy para ella en todo momento. Pero la historia volvió a repetirse 4 años después, poco antes de que Inés hiciera las maletas para irse a trabajar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se enteró que estaba embarazada y que se trataba de gemelos. En esta ocasión, las cosas fueron diferentes. La conductora simplemente no pudo viajar y había que resignarse. A mí me tocó verte cuando tenías, yo creo que un mes de haber dado a luz. Creo que era el primer día que venías a Televisión Azteca, nos encontramos en el piso de deportes. Me acuerdo como si hubiera sido ayer, porque me acuerdo que vi una cintura como de 60 centímetros y yo decía, esta mujer no tuvo a los hijos, o sea, algo pasó. ¿Qué haces para regresar a tus jeans al mes de haber dado a luz a gemelos? ¿No comes o qué? No, ¿sabes qué? Yo creo que ahí es mucha suerte y la complexión, ¿no? No, suerte no, suerte no. En el tema de los kilos no hay suerte. Mi mamá fue igual. ¿Sabes qué? Honestamente soy bien disciplinada. Sí, a la hora que estaba embarazada, me alimenté como tenía que alimentarme, muchísima proteína, poco carbohidrato, nada de grasa. Subí lo que tenía que subir. Entonces, cuando nacen mis bebés, subí justo 15 kilos, fueron 8 mesinos, y nacieron casi de 3 kilos, o sea, nacieron perfectos. Y en cuanto salí del hospital ya se habían ido 11 kilos y medio. Y en la primera semana de líquidos y demás se fue otro kilo y cacho. Y prácticamente en el mes estaba yo en mi peso, aunque no con mi tipo de cuerpo. Sí, te lo prometo, eso sí, a la semana volví al ejercicio. También me ayudo con unos masajes de hieloterapia que te ayudan a comprimirte de inmediato y a que todo vuelva a su lugar. Y listo. Pero ¿qué tanto te presiona a ti el tema de mantener el físico como lo tienes para vender todo este mosaico de posibilidades que tú vendes como personaje en la televisión? Sí, es una responsabilidad y como ahora sí que me voy a robar la frase de Marshall Falk, que es un jugador de fútbol americano, ya se retiró, pero cuando lo entrevisté, que decía, yo cuido mi cuerpo porque gracias a mi cuerpo también tengo el trabajo que tengo. Con ella en el Super Bowl en Miami, a las 6 de la mañana estaba en el gimnasio y yo dije, no puede ser, o sea, esta chava anoche tuvo entrevista, al mediodía está en las conferencias de prensa y en la mañana está en el gimnasio, o sea, se dedica a su físico y eso evidentemente, obvio, le ha abierto muchas puertas. ¿Te preocupa perder tu cuerpo? No, yo sé que esto es algo que algún día va a pasar. Me preocupa no sentirme bien, ¿no? O sea, me preocupa más la salud, por lo que he vivido cercanamente con mi mamá. Yo sé que la salud es lo primero que tiene que haber en esta vida y más me preocuparía perder la credibilidad que otra cosa, ¿no? Inés habla de que le preocupa el tema de la salud por lo que ha vivido cerca de su mamá. Y es que la conductora desde niña tuvo que enfrentar un diagnóstico que en un principio fue demoledor para toda la familia: esclerosis múltiple. Las historias después del corte. Ay, yo decía, pobres hijos, porque ver a una mamá así, en silla de ruedas, desde hace mucho tiempo, para ellos ha de ser muy difícil. Y de pronto dices, bueno, pues ¿qué viene ahora para nosotros? Cuando Inés Sainz y sus hermanos eran niños, su madre fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal, y que al destruir la capacidad de los nervios para conducir impulsos eléctricos, produce desde movilidad reducida a invalidez total. A pesar de los avances de la ciencia, actualmente la esclerosis múltiple es incurable y progresiva. Poco a poco se me ha ido haciendo peor. No sé en qué vaya yo a acabar. Porque antes yo les decía a mis hijos, ay, mis hijos, miren, yo soy como la mujer araña, que me tengo que detener de todas las paredes. Ay, mami, ¿cómo dices esas cosas? Pues la verdad, ni modo que le vamos a hacer. Y ahora ni a las paredes, ni modo, ¿verdad? Cuéntame cómo has vivido la enfermedad de tu mamá. Fíjate que mis papás son únicos en el sentido que cuando se enteran de la enfermedad, es una enfermedad muy complicada, se llama esclerosis múltiple y es progresiva, ¿no? Progresiva degenerativa, en donde no tiene cura y nadie sabe por qué te da. Nosotros éramos muy chicos, yo pues tenía 8 años o algo así, 9 años cuando ocurre,
Y de pronto dices, bueno, pues ¿qué viene ahora para nosotros? Ay, yo decía, pobres hijos, porque ver a una mamá así, en silla de ruedas, desde hace mucho tiempo, para ellos ha de ser muy difícil. Para uno como enfermo dice, bueno, pues ni modo, ya me tocó y órale, vamos a echarle ganas, ¿no? Pero para ellos sí ha de ser muy difícil, así. Con nosotros sí jugó hasta cuando pudo, o sea, y nos acompañaba, nos llevaba a la escuela, nos llevaba a clases de lo que tuviéramos, y cuando ya no se pudo, pues no se pudo, o sea, sabíamos claros qué era la enfermedad. Mi papá siempre nos explicó, mira, la enfermedad de tu mamá es así, 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 y puede pasar esto. Estamos agradecidos de la forma en que mi mamá nos ha enseñado a llevar una enfermedad de tal forma, y agradecidos de estar aquí con ella y poderla tener y vivir las cosas que ella vive de la forma en que las maneja. ¿Y tú cómo estás con la enfermedad de tu mamá? Bien, me da mucha ternura, porque la realidad es que es una mujer que todo el mundo que la conoce se enamora de ella, ¿no? Es sí un ejemplo increíble. Me da mucha ternura porque, pues, qué mejor que pudiera cargar a sus nietos, qué mejor que pudiera ser, que hubiera sido quien viajara también conmigo por el mundo, y el decir, bueno, ¿por qué le tocó a ella, no? O sea, yo la verdad sigo cuestionando. Eran 3 hermanos, ¿por qué le tocó a ella? ¿Por qué? Y la realidad es que para mí fue bien difícil cuando crezco, porque pues me viene la etapa de convertirte de niña a mujer, y yo con mi mamá perdí un vínculo muy importante, y me fui del lado de mi papá. Ahora sí que involuntariamente, porque yo sentía que mi mamá tenía ya demasiadas cosas encima, como para yo encima llegar a contarle mis cosas. Entonces, ella cuando regresa de todos estos estudios y ya como pues esta es nuestra vida y vamos a vivirla, ya no encuentra a la niñita que dejó, ¿no? Claro. Encuentra una rebeldía en mí, porque yo como que me envolví en una burbuja y me fui del lado de mi papá. Entonces con mi papá hablaba, con mi papá la platicaba, de él pedía consejo, como con él me apapachaba, y con mi mamá le puse una barrera. Y pobre, porque encima de todo, llegar y toparse con que su hija está así como rejega de todo. Claro. Y después, hasta que me casé, fue realmente cuando volví a encontrarme con ella. Como que pasó una fase ahí rara. Yo también tenía como el resentimiento de que no luchó por mí cuando me fui. Que dices, ay, o sea, ¿por qué no le dijiste a mi papá? Sí tenías un resentimiento con ella, de no me defendiste, sí, ¿no? Y también la verdad, honestamente, un resentimiento infantil de ¿por qué te me enfermaste, no? Sí. Como decía yo, pues ¿por qué mi mamá tiene que ser diferente? ¿Y por qué mi mamá va a tener que estar en silla de ruedas, no? Sí, lástima que está en Querétaro y yo aquí, ¿no? Porque me gustaría mucho más, pero pues somos cercanas. O sea, finalmente nos volvimos como a encontrar cuando me caso y te encuentras con una mujer que dices que es un ejemplo de vida, ¿no? Es un roble, ¿la ves? Súper... Es que siempre... Ese tema siempre me cuesta. Pero la ves fuerte y la ves sonriendo y diciendo, es la vida y tan cercana a Dios y todo, que dices, bueno, pues adelante, ¿no? Entonces, como que es un ejemplo de decir, pues ¿cuándo te puedes tú llegar a quejar en la vida de algo? Si ella con eso jamás se ha quejado, ¿no? Entonces, pues no sé, yo siento que ella es mi fortaleza, ¿no? Claro. Y es una guerrera igual que tú. Es una guerrera, sí, mucho más. ¿No? Totalmente, sí. Inés Sainz es una mujer fuerte, inteligente, que además ha logrado formar una linda familia al lado de su marido Héctor Pérez Rojano, con quien ya cumplió 12 años de casada. Pero Héctor es además su manager y esto en su entorno ha provocado un mundo de especulaciones. Para muchos son la pareja perfectamente equilibrada, para otros Inés está prácticamente explotada por su marido. La conductora responde después de la pausa. Cuando está con Héctor, la ves muy tensa ella. Conmigo sí dobla su brazo. ¿Eres una mujer sumisa? Fíjate que en el amor sí. En el amor sí, en el trabajo para nada. En el trabajo para nada con los demás. Con los demás. Con esto, sí. Sí.
La visión que tiene el mundo de tu relación con tu marido es, como tú le llamaste hace rato a otra situación, bipolar. O sea, hay quienes los ven como la pareja perfecta, como la pareja, como la mancuerna ideal de negocio. Sí. Y que es alguien que además efectivamente te empuja y te empuja y te empuja y que en gran medida él ha sido el arquitecto de lo que es Inés Sainz. Pero hay otra vertiente de personajes que son testigos de esa relación que dicen, la explota. Ay, no. Que dicen, ¿no? Que tienen una relación compleja, pero pues que se quedan juntos por el negocio. ¿Qué hay de cierto en todo esto, Inés? No, de la segunda parte nada, ¿no? De la primera sí. No, en realidad es que Héctor sí toma una decisión muy importante en su vida porque él es empresario, tiene negocios en Querétaro y sí tomó una decisión de decir, quiero apoyar a mi mujer y quiero que ella se sienta realizada. Y él es el que decide poner la casa productora y decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Pues no sé qué llamen explotar, pero sí hemos tratado de hacer cosas y sueños juntos. Los hemos logrado y cada... Sí, no te voy a negar que me veo reflejado muchas veces en sus logros, que he sido parte de ellos. Pero tanto como explotarla, no, porque siempre han sido cosas de acuerdo, más bien dicho, ideas y metas que nos hemos propuesto ambos, ¿no? Mira, yo creo que si no hubiera sido por Héctor, Inés no hubiera llegado donde ha llegado, porque pues en este negocio de dejar a tu esposa que viaje, que salga, que conozca, que entreviste a la gente que entrevista, no cualquiera le da esas oportunidades. Y siempre me dijo, gorda, tú lo que quieras hacer, hazlo. Y aun cuando recién casados, estaba con la carrera, la maestría, la pasantía de abogada y empezaba con Bajo el Casco, jamás fue para decirme, ya bájale tantito, ¿no? Claro. O sea, siempre si tú quieres hacer algo, órale, yo te apoyo. Y siempre ha estado apoyándome, ¿no? Conozco el potencial de Inés, conozco su fortaleza, conozco que es una persona que no conoce el no, siempre va para adelante y nunca se vence, es más, siempre cree que todo va a ser posible. Y bueno, lo último que quería yo era detener y frenar la carrera, fuera la que fuera, de ella, ya que le veía muchas cualidades y mucha energía como para hacer cosas importantes. Sabemos separar muy bien nuestra relación de lo que es el negocio. Debe de ser dificilísimo. Fíjate que es muy difícil, pero encontramos la medida. Él respeta lo que yo digo y lo que yo hago y yo respeto lo que él dice y lo que hace. Si en algún momento hay controversia, lo que él dice es lo que queda. ¿En serio? Al final de cuentas, sí. Y de ahí sale la presión de ella, que por verse, es que se ve muy bien, pero siempre duda de que estoy bien, no estoy bien. Pero él la cuida demasiado, le cuida demasiado la imagen. Y está bien. Mi principal crítico es él. Si yo estoy en un foro y hay, si tú quieres, millones de personas, puedo estar muy tranquilo. Si sé que está él, llega esa adrenalina adicional de decir, ahí está, ¿qué pensará, qué dirá, cómo lo hará? Sí, honestamente sí. Cuando está con Héctor, la ves muy tensa ella. Cuando está ella sola o que estamos trabajando y que estamos grabando y si no está Héctor, es muy relajada. Sí, le ha dado 2 o 3 indicaciones, digamos, que a Inés no le han gustado. Y que bueno, sí, efectivamente Inés las acepta, ¿eh? O sea, eso también me ha quedado súper claro, no oigo discusión alguna, así nada más voltea Inés y me dice, pues ni modo, me veía así asado. A mí constantemente llegaba Oscar y me decía, es que el programa me lo cambiaron faltando un día para entregarlo. ¿Por qué? Es que vino, lo vio el esposo, ya no le gustó esto. Llegó Inés, ya no le gustó. Llegó esto y obviamente así no se puede, no se puede. ¿Eres una mujer sumisa? Fíjate que en el amor sí. En el amor sí, en el trabajo para nada. Pero en el amor sí. En el trabajo para nada con los demás. Con los demás. Con Héctor, sí. Sí. En pocas palabras que conmigo sí dobla su brazo. Pero he aprendido a doblar el mío también. Sí. Como te digo, he cambiado mucho y me doy cuenta que muchas veces lo que ella piensa es lo más indicado o lo más adecuado. Pero sí, si yo me aferro a mi idea y creo que yo tengo la razón, sí, no la dejo ir. Pero nunca ha sido una guía que me moleste. Al contrario, ha sido una guía que me ha hecho crecer, ¿no? ¿No es un elemento de presión? Sí, es muy presionante él, pero también
hubo una época en la que tuvimos sí que hablar y reestructurar nuestra relación, en donde yo le dije, es que ya no soy la niña que conociste. Ya soy una mujer con las convicciones completamente ya establecidas. Y que toma decisiones. Y de ahora en adelante tomo decisiones y la realidad es que fue un parteaguas de nuestra relación, ¿no? Porque él estaba como acostumbrado un poco a educarme en el sentido de, pues yo te voy guiando, te voy diciendo cómo, hasta que llega un momento que digo yo, hasta aquí, y ahora cambia la relación y él acepta ese rol, ¿no? He cambiado mucho en eso, he cambiado mucho. Ya sugiero, ¿no? Ya sugiero, doy mi punto de vista, pero antes sí criticaba. ¿Alguna vez has estado a punto de separarte de Héctor? No, de separarme no, nos han separado como 500 veces, siempre nos hablan y dicen, oye esto, oye el otro. Hemos tenido nuestras diferencias, como cualquier pareja, pero al grado de decir, me quiero separar de él o algo, no. Cuando nos casamos, estuvimos seguros de que era para siempre, nos queremos mucho. En ese sentido, nos hemos mantenido unidos y tenemos los mismos valores y los mismos principios, y creo que eso es lo que nos ha llevado a seguir juntos, ¿no? Pero al mismo tiempo que Inés y su esposo encontraban un justo equilibrio en lo personal y profesional, otro duro golpe llegó a la vida de la conductora. En septiembre del 2009, Inés recibió una llamada en la que le daban la noticia de que su padre, quien desde hacía 14 años tenía problemas con el corazón, estaba en el hospital. Cuando llegó, don Alejandro Sainz ya estaba en coma y a las 2 horas, lamentablemente, falleció. Una pérdida que hasta el día de hoy Inés no ha podido superar. Sabes que primero no lo aceptas, no lo asimilas y después, pues es que yo creo que ni siquiera me he dado el tiempo de darle un duelo, así como decir de pronto soltarlo y decir, papi, o sea, ¿dónde estás, no? No sé, es muy pronto todavía para mí, para aceptar que no está. Entonces, digo, ya sé que evidentemente no, pero aún no lo suelto de mí. Además, ha sucedido en un año muy intenso para ti, muy intenso de trabajo. Creo que no te has dado el tiempo, posiblemente a propósito. Digo, sí. Yo aquí jugando al psicoanalista, pero de eso. Le ha ayudado mucho a no caerse, porque lo adoraba, lo quería muchísimo. Pero es no sé, un tema, sí es un tema que tengo que afrontar tarde que temprano, ¿no? Pero pues no sé, para mí no ha llegado el momento aún. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que hoy es el momento justo en la vida de Inés. Tiene una familia unida y una vida profesional muy exitosa, que a pesar de todas las críticas se ha ganado el respeto del público y quizá lo más difícil, el reconocimiento de su propio medio. Yo soy Mónica Garza y los espero en nuestras próximas historias engarzadas. Muy buenas noches. El principio muy difícil. Viajar mucho tiempo, inclusive llegar a bailes en Estados Unidos donde no habían ni 20, 30 gentes. Así como le tocó picar piedra con el recodo, le tocó recoger oro con el recodo. Empezaron a haber algunas fricciones. Creo que te hartas de decir, es que ya, ahora quiero volar yo solo. ¿Y cómo les cae la noticia? También como un cubetazo de agua fría, ¿no? Se me olvidó la letra, un pedazo, una frase, así. En lugar de cañón, bridón, esto. Se le queda la cara de vergüenza. Sí, a mí, imagínate, mis amigos me hablaron, oye, que se equivocó tu papá. Julio, ¿cómo empiezan tus problemas con las drogas? Híjole, por eso. Las amistades. El ambiente. Iban políticos, iban boxeadores, iban cantantes, iban actrices a sus reuniones. Bueno, pues obviamente existía el uso de la marihuana, el uso de la cocaína. Jamás en mi vida pensé que un grupo de ayuda me fuera a sacar del problema donde estaba. Un día llegué a tu casa y estaba oyendo a mi hijo cantando. Tenía en aquel entonces, ¿qué te gusta? 8 años, 7 años, estaba cantando. Sacó una bolsa de polvo y un guía azul. Y la verdad a mí no me gustó. A mí no me gustó, Mónica. La verdad que mi hijo de 7 años estuviera cantando este tipo de canciones. El Estado de Chiapas presentó